Estás escuchando iExport Podcast, un espacio donde exploramos los temas más relevantes del comercio exterior y la operación IMEX. Aquí encontrarás perspectivas, análisis y conocimiento útil para fortalecer tus operaciones y entender mejor el entorno que mueve la industria. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa iExport Podcast. Mi nombre es Lorena Beltrán y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes te recuerdo que en este espacio revisamos, platicamos y analizamos temas relevantes en materia de comercio exterior, particularmente para las empresas con un programa IMEX en México. Te invito a interactuar con esta publicación de la manera en la que te sea más fácil, tu like, tu comentario o compartirlo con alguien que tú crees que le pueda ser de utilidad. Como ya viste en el título de este episodio, hoy vamos a hablar acerca de las fianzas en México y su implicación hacia la industria de comercio exterior. La verdad es que es un tema muy relevante, muy importante y sobre todo muy necesario para algunas empresas. El tema es que posiblemente algunas de estas empresas todavía no lo saben. Y para hablar de este tema tenemos a un experto, estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros el contador público Gerardo Brizuela Altamirano. Él tiene más de 30 años de experiencia en este tipo de ámbito y él es socio director de Brizuela Centeno y Asociados, asesorías consultores en fianzas. Buenos días, Lorena. Buenos días a nuestros amigos de iExport. Con el gusto de estar esta mañana en esta ocasión platicando. Muy bien, pues para empezar, ahora sí que entrando en materia, Gerardo, ¿cómo definiría qué es una fianza y cómo funciona en términos generales en México? Creo que es un término que muchos conocemos simplemente de manera muy general, pero no sabemos realmente qué significa. Una fianza es una garantía. En México hace más de 100 años operan las fianzas que las empresas o las personas adquieren o toman de compañías autorizadas por el gobierno, llamadas afianzadoras, para garantizar obligaciones, ¿verdad? Que puede ser de diferentes tipos. En el caso que nos ocupa hoy, son fianzas de orden fiscal, de orden administrativo, pero la ley de la materia reconoce cuatro tipos de fianzas: las de fidelidad, título 1, las de judiciales, título 2, las administrativas, título 3, donde cae la fiscal, y las de crédito, título 4. Todo regulado bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien a su vez es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, y ahorita platicamos un poquito más acerca de esos tipos de fianzas que acaba de comentar, pero quisiera preguntarle, ¿cómo definiría la cultura de la fianza en México en el sentido de ya entrando al ámbito industrial, ¿no? Al ámbito empresarial? ¿Es algo que las empresas tienen un entendimiento adecuado o todavía hay mucha confusión alrededor del tema? Yo creo que hay un área, aunque ha habido un crecimiento en el uso de la fianza como una herramienta para garantizar contratos, aún hay un área de oportunidad, porque la fianza en la obra pública ante gobierno o en trámites ante la autoridad son obligatorias, ¿verdad? No es opcional. Si tú le vas, por un ejemplo, si tú vas a presentar una inconformidad fiscal o vas a construirle al gobierno, tienes por ley que garantizar, mientras que entre particulares es opcional. Felizmente la cultura de la previsión va en aumento, y ahora cuando va a haber una expansión de una planta maquiladora, por ejemplo, el contratista garantiza el buen uso del anticipo o el cumplimiento de la nave con una póliza de fianza, cosa que anteriormente no se utilizaba. Entonces va en aumento la cultura de la previsión y el uso de la póliza de fianza. Retomando la parte que mencionaba Gerardo sobre los distintos tipos de fianza, ¿nos pudiera explicar un poquito más acerca de la variedad? Sí, cómo no, Lorena. El título 1, que es fidelidad, ese básicamente lo que garantiza, como su nombre lo dice, es el buen comportamiento de los colaboradores, Okey. sean de empresas particulares o incluso de gobierno, ante delitos que pudieran cometer como robo, fraude o abuso de confianza respecto de el patrón, ¿verdad? Las pólizas de seguro cubren respecto de terceros. La fianza de fidelidad para una persona o un grupo de colaboradores, puede ser individual o global, lo que protege a la empresa o al gobierno
es de los delitos que hemos mencionado, los riesgos que están ahí y que están latentes, ¿verdad? Entonces, robo, fraude y abuso de confianza que pudieran suceder. Es el título 1. El título 2 es la llamada fianza judicial, que históricamente es la que nosotros ubicamos, ¿no? Pues la fianza judicial la asociamos a los términos penales, pero Sí. nada más alejado de la realidad. Yo te puedo decir que en México de cada 1000 fianzas que se emiten, quizá una sea judicial penal, cuando mucho una. Realmente la gran actividad de fianzas en México va en fianzas administrativas, que es el título 3, Ujú. ¿verdad? En donde cae la que nos ocupa esta mañana, desde fiscales, pero también cae obra pública, anticipos, cumplimientos, los notarios que tienen que garantizar su ejercicio, los corredores públicos, concesiones que tienen que cumplirse, todo eso cae en el título 3. Sí. Y finalmente el título 4 son las de crédito, nada más las que garantizan pago puro, ejemplo, las gasolineras ante Pemex que tienen que garantizar el pago del producto que Pemex les manda, las afianzadoras estarán obligadas a pagar en caso que el empresario de la gasolinera no le pague. Ok, y entiendo, Gerardo, que la fianza fiscal es la que en el rubro de las administrativas es la que más nos compete a la industria de las empresas en México de comercio exterior, con programa IMEX. ¿Qué proceso es el que tiene que seguir una empresa interesada en una fianza? Me gustaría también adentrar un poquito hacia este tema porque, pues, la fianza fiscal, la verdad es que en temas de comercio exterior, platicábamos un poquito antes de empezar a grabar, que pues usted ya con más de 30 años, su servidora ya un poquito más de 16 años en esto. Honestamente, yo en el ámbito laboral no lo escuché el término hasta que existió la certificación de IVA y EPS, ¿no? Que entraron juntos estos 2 modelos, pero prácticamente era el plan Z, ¿no? Todas las empresas pusieron todo sobre la mesa para lograr una certificación de IVA y EPS. Entonces, hablando en materia administrativa, la fianza fiscal, ¿qué proceso es el que debería seguir alguna empresa o qué particularidades tiene? Esta facilidad administrativa plasmada por ahí en el artículo 28 de la ley del IVA reconoce el que se puede garantizar el IVA que se causa al importar temporalmente, sean insumos para ser procesados y exportados o activos fijos que servirán para procesar los mismos. Estas dos circunstancias que son complementarias se pueden garantizar a través de la fianza como un plan B en aquel momento, desde entonces, para los que no estaban certificados o perdían la certificación, Ujú. ¿verdad? Entonces, esta fianza tiene cerca de 11 años, se renueva, al principio era cada año, después cada 2 años y ahorita cada 30 meses, lo cual es muy cómodo porque cada 2 años y medio hay que hacer el trámite, nada más, Claro. ¿verdad? Entonces, es un solo trámite y entonces la fianza se obtiene en un proceso que inicia con la integración de un expediente. Vamos a pensar que la empresa tiene una certificación y dice, bueno, por cualquier circunstancia quiero tener mi plan B listo. Entonces integra su expediente, que básicamente es parcialmente similar a abrir una chequera, toda la parte legal, ¿verdad? Constitutiva, compra en domicilio, venta legal, identificación, etcétera. La parte operativa, algunos datos y la parte financiera, declaración anual, estados financieros. Entonces, en base a eso, las afianzadoras o nosotros como asesores valoramos la capacidad que tiene la afianzadora y salimos al mercado a buscar las mejores condiciones para esta empresa respecto de su fianza que ocupare, ¿verdad? Que la suma que determine su operación, ¿verdad? Una empresa importa durante un año una suma y en base a una calculadora que está en el portal de la autoridad, tú determinas la fianza de cuánto debe ser. Ese cálculo lo determinas y entonces generamos o solicitamos a las afianzadoras otorguen las mejores condiciones. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor sin depósito, a lo mejor pues muchas empresas de este tipo no tienen propiedades en México, pero tienen un currículum espectacular, impresionante, tienen un historial muy respetable. Entonces hay que hacer valer cuestiones de forma, de fondo, para que las afianzadoras comprendan que esta empresa va a cumplir Ujú. como lo han hecho desde que salió esta facilidad
y entonces la afianzadora libere y se puede ingresar la fianza a la secretaría y se puede empezar a importar y a exportar, ¿verdad? Quiero en esta parte decirte que la fianza es como una tarjeta de crédito. Cada vez que tú importas cargo, cada vez que tú exportas abono, entonces tú tienes un saldo. Entonces, por eso tú determinas más o menos cuánto es, en base a la calculadora que mencionábamos, tú determinas tu suma afianzada que te alcance para estar cargando, importando y alcanzar a exportar. Entonces, que siempre tengas un saldo y al importar, pues no tengas que pagar el IVA, ¿verdad? Que esa es la forma en que operaría. Ok. Realmente la diferencia entre una fianza y una certificación de IVA podríamos decir que es el límite que no tienen con la certificación y que sí lo tienen con la fianza, pero un buen cálculo no representaría un problema, ¿no? Porque ahorita que mencionaba justamente lo de los cargos y abonos, pues así es como funciona la certificación también, solo que no hay un límite, ¿no? Así es. Aquí lo que nosotros podemos llegar a tanta suma como la empresa desee, siempre y cuando lo puede garantizar, pero la ventaja es, por un lado, la rapidez de obtener la fianza. La fianza la podemos obtener en 2, 3 días y de ahí se ingresa a la secretaría, a la autoridad, para el efecto de que se dé de alta, ¿verdad? Lo cual es un trámite complementario. Una vez con la fianza y otros papeles se ingresa, pero financieramente es muy atractivo, financieramente, porque miren, vamos a pensar una empresa de aquí de la frontera o se dedica a importar temporalmente para exportar. Vamos a empezar que importa 25 millones de pesos al mes, 300 millones de pesos al año. Eso genera un IVA de 48 millones de pesos al año, 4 millones de pesos mensuales de IVA, ¿no? Que hay que pagar y que van a recuperar en su momento si solicitan una devolución en caso de que no tengan compensación. Esa misma operación en fianzas les cuesta esos 4 millones de IVA, la empresa pagaría 7,000 pesos al mes, 84,000 pesos al año, por no pagar los 4 millones que luego tendría que soltar la devolución, ¿verdad? Entonces, financieramente Ujú. es atractivo el decir, oye, la fianza, un solo trámite, 30 meses. En este caso, en vez de pagar 4 millones al año, pago 84,000, que es un gasto deducible, y estoy trabajando y esos 4 millones los puedo operar en mi empresa. Tengo un capital de trabajo. Cuando los datos de tus importaciones no coinciden, el costo puede ser mayor de lo que te imaginas. Con el conciliador de Entry de iExport, automatizas la comparación entre tus facturas y los entries declarados ante la autoridad en Estados Unidos, detectando discrepancias antes de que se conviertan en pérdidas o incumplimientos. Así, obtienes mayor control sobre tus operaciones, tomas acción dentro de los plazos legales, evitas pagos innecesarios y generas grandes ahorros, todo desde una solución en la nube integrada a tus procesos de comercio exterior. Mejora el control de tus importaciones. Visita nuestra página web iexport.com. Qué impresionante el comparativo de los números, Gerardo, y creo que ahí hasta suena muy bonito para ser verdad, honestamente, porque no se compara un pago de 7,000 pesos, que además es deducible por lo que platicábamos, contra un pago de IVA de 4 millones, 48 millones al año, que a ver si el SAT te quiere regresar con la solicitud de la devolución, ¿no? Creo que, como bien comenta, esos billones que no se están pagando, bien, son mejor invertidos en temas de productividad, en temas de eficiencia, y al final los 7,000 pesos, honestamente, ni pintan en un escenario así, ¿no? Es una herramienta que ahí está hace 11 años, que los invitamos a que nos pregunten lo que gusten y en coordinación aquí con iExport llevarlos de la mano en la obtención de la póliza y en su momento tomen ventaja de esta herramienta que ahí está, que está en el marco de ley, que muchas empresas la han estado utilizando, incluso las renuevan a su vencimiento, como decía al principio era cada año, luego cada 12, ahorita cada 30 meses, y tomen ventaja a favor de sus empresas, de su capital. Está en la ley y hay que aprovechar. Y sin entrar en detalles, Gerardo, solamente así a grandes rasgos, si hablamos de que una empresa certificada tiene que estar en cumplimiento permanente con 100 numerales, ¿con cuántos estaría una empresa confianza?
Mira, nosotros, nuestra labor como despacho es proveer la fianza y nosotros le pedimos una serie de requisitos básicos que demuestren su factibilidad. La fianza se emite en base a 3 criterios: solvencia técnica, que sepan hacer lo que hacen; solvencia financiera, que tengan recursos para hacerlo; y solvencia moral, que sea una empresa que califique para ser atendida. Entonces, en base a eso, se hace un análisis de proveedores, de clientes, de años en el mercado, de número de colaboradores. Y como decíamos hace unos momentos, hay muchos factores cualitativos que deben de valorarse y jugar a favor de la empresa, a efecto de que califique y se le libere su fianza y la pueda ingresar y pueda utilizarla. Muy bien, pero sí hablamos de que son definitivamente requisitos mucho menores a los comparados contra una certificación u otros temas, ¿no? Toda fianza en México, más allá de la fiscal, debe cumplir con la normatividad que mencioné hace ratito, de los 3 habilidades: técnica, financiera y moral. Entonces, en base a eso, más ir a conocer un poco el proceso, nosotros, nuestra labor como consultores es, como decíamos, salir a mercado. En el país hay 15 afianzadoras ahorita operando. De esas, algunas tienen apetito por este tipo de fianzas, otras no tienen apetito. Nuestra labor es salir al mercado y encontrar de las 4 o 5 que tienen interés en este tipo de productos, ir con ellos y decirles: mira, está esta empresa que quiere utilizar la fianza como garantía de sus importaciones, y regresar con la empresa y decirle: mira, de las 4 o 5 o 6 afianzadoras que tienen interés, esta es la que te ofrece mejores condiciones, entonces te recomendamos que con esa hagas tu fianza. Sí. Y, y ya, se paga una prima cada 30 meses, esa prima es deducible, y a los 30 meses tendrán la opción de renovar si lo desean. Es que suena muy bien, la verdad, y se lo pregunto porque, pues, ahora sí que en iExport tenemos contacto con cientos de empresas que tienen su programa IMEX. La mayoría de esas empresas tienen una certificación de IVA, pero, pues, desafortunadamente para la operación y la estabilidad momentánea de las empresas, se han visto algunas de ellas en problemas, caos, lo tengo que decir así porque es el término que algunos clientes me han dicho: "Estamos en caos", porque pierden su certificación de IVA y EPS, ¿no? ¿Y por qué la pierden? Por una visita del verificador, por un criterio muy ortodoxo, por un error en el apartado C, por cuestiones que a veces podrían ser de forma y no necesariamente de fondo, pero es muy importante resaltar el conocimiento sobre este otro rubro que además cumple perfectamente con lo necesario para seguir operando sin descapitalizar la empresa, sin comprometer el flujo y que además pues es mucho más sencillo de obtener. Mencionaba estos 2, 3 días para poder hacer la gestión como despacho. La autoridad, ¿qué tanto tiempo tarda una vez que se ingresa el expediente? Nosotros les entregamos el documento digital porque ya, cuando empezó esto hace 10, 11 años, tenía que ingresar todo físicamente y era un trámite con mucho un documento original, que había que llevarlo y Sí. demás. Ahora ya mucho es digital. El despacho, el despacho consultor que lleva como asesores de comercio exterior, como son ustedes, iExport, y le logrará que en un término de 2 a 3 semanas, 4 semanas, la fianza esté activa, Okey. ¿verdad? Hasta el día de hoy, en 11 años, no hemos tenido una fianza que no se logre ingresar, que haya sido rechazada el activarla. Entonces, es un proceso que, con los talentos de los consultores y de los despachos, lograrán en un plazo razonable, entre 2 y 4 semanas, 20 días hábiles, 25, vamos a pensar, logren que lo liberen y que la pueden utilizar y empiecen a importar y exportar al amparo de esta facilidad que reconoce la ley del IVA. Por lo mismo, Gerardo, que, pues, realmente los requisitos son bastante sencillos, por lo que escucho, digo, obviamente con todo el sustento documental, pero son pocos los requisitos. Me imagino que
ahora sí que la autoridad en ese sentido tampoco es tan incisiva con auditorías para empresas con fianza, porque no hay mucho que revisar si ellos mismos están controlando la fianza, ¿no? Sí, los reportes y la relación contribuyente-autoridad, nosotros ahí no estamos participando. Nuestra labor es generar la fianza y entregarse al contribuyente, quien la acompañará y estará en una relación día a día con la autoridad, Sí. y al amparo de este documento realizará sus operaciones. Y bueno, eso es como opera hasta el día de hoy, con el último ajuste que se fue a 30 meses, lo cual les da la comodidad de no tener que estar haciéndolo cada año. Definitivamente, ¿no? Y sí, ya una empresa que tiene fianza, pues ya en el día a día tendrá que ir cumpliendo con sus obligaciones permanentes, que es la presentación de sus informes de descargo, que si no me equivoco son cada 15 días para temas del anexo 30, y obviamente si hay alguna revisión o algo, pues atenderla con todos los documentos que amparen su legalidad, pero pues resulta un poco menos atractiva para auditorías, ¿no? En temas de recaudación y demás, aunque siempre pues, hay que estar ahí con todos los lineamientos. Yo creo que hay que estar siempre en orden, cumplir con la normatividad y tomar ventaja de esta facilidad en un momento dado como un plan B para los que hoy día están certificados, en un futuro, si no lo están, tengan esta herramienta para poder en su momento ingresarla y utilizarla. Así es. Y por último, Gerardo, ¿qué recomendaciones le daría a nuestra audiencia si por ahí hay alguien que nos está escuchando y le está haciendo sentido este camino que de plan B se puede perfectamente convertir en un plan A, reducir la carga administrativa? Me llamaba mucho la atención gratamente que mencionaba antes de la grabación que el expediente lo pueden integrar sin costo realmente, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay por dónde, no sé qué otras recomendaciones podría compartirnos. Yo creo que hay que integrar el expediente con la parte legal, con la parte financiera, que se les informe su suma afianzada disponible. Quiere decir, en base a tus estados financieros y a ciertos perfiles, se te dice, tú calificas hasta para una fianza de 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10 millones, los que sean. Hay fianzas de diferentes montos, para que así, si el contribuyente aspira a más suma afianzada, pues haga llegar más documentos a lo mejor para valorarlos y poderle precalificar. El nombre del juego es estar precalificado para, en caso de que la lleguen a ocupar o decidan utilizarla, salga de inmediato y no empiecen a hacer el trámite hasta entonces. Como bien decías, Lorena, no hay un costo en integrarlo. Se integra y se tiene ahí listo para cuando fuera necesario. Excelente, muy bien. Pues ya para finalizar, Gerardo, no sé si pudiera compartirnos, por favor, algunos datos de contacto que nuestra audiencia pueda establecer comunicación con ustedes en caso de que quieran iniciar a integrar su expediente. Sí, cómo no, en un correo electrónico es asesoría@brizuelacenteno.com. Ahí pueden mandar sus dudas y ahí les contestamos, o un WhatsApp 664-628-1957. También por el WhatsApp los podemos atender, asesorar, llevar de la mano. Es parte de nuestro trabajo, lo hemos hecho 29 años así y pues vamos a seguir trabajando. La operación es a nivel nacional. Este tipo de fianzas las tenemos con empresas en Tamaulipas, en Chihuahua, en Coahuila. Aquí donde esté el contribuyente podemos llevarlo de la mano sin problema. Excelente, muy bien. Pues ahí está toda la información. Si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional, con gusto los leemos en los comentarios. Gerardo, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, todos estos detalles y todos estos ejemplos que creo que posicionan muy bien en la vida real, ¿no? Para que aquellas personas interesadas se puedan visualizar ante un escenario como este. Muchas gracias. Un saludo y a sus órdenes. Mucho éxito y el mejor segundo trimestre de 2026. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Les recuerdo que estamos en iExport Podcast y los invitamos a interactuar con esta publicación y a compartirla con las personas que ustedes creen que les pueda ser de utilidad. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport. Nos vemos a la próxima. Esto fue iExport Podcast, el punto de encuentro para mantenerse al día en comercio exterior, cumplimiento y operación IMEX.
Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este espacio dedicado a brindar información útil y relevante para tu operación. Hasta pronto.